Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Empar, a Esmeralda y a las organizadoras de la jornada. Yo estoy últimamente, desde hace un año y medio, 2 años, un poco desconectado de estas discusiones académicas porque estoy trabajando como en otro lado, pero me gusta venir y, claro, es un lujo como discutir en estos formatos con estos tiempos y tal, así que gracias por invitarme. Pues esto es lo que os voy a contar es simplemente un trocito de esa tesis que os contaba en par, que fue sobre el desempleo y que fue en el proyecto con Carlos Prieto, que daba mucha importancia pues a la perspectiva feminista, a la perspectiva de género para el análisis y tal. Y bueno, y si queréis ver un poco la argumentación, como ahora va a ser como un poco corriendo, pues está en este artículo que se llama Ritmoanálisis de la sostenibilidad de la vida, es un título así un poco rimbombante. La crítica del trabajo, la desesencialización de los cuidados y las formas del tiempo del desempleo, si os interesa ver un poco más desarrollado lo de ahora. Y entonces, pues, este es el índice un poco del artículo y de lo que os voy a resumir, que es una introducción teórica para aterrizar la idea, luego el método, que es esto del ritmo análisis, y luego el análisis del tiempo del desempleo en paradas y en parados, y luego unas conclusiones. ¿Cuál es la idea principal de este artículo, de este análisis? Será investigar cuáles son las prácticas que algunas feministas críticas como Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, etcétera, vienen llamando de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y hacer como un análisis más empírico de qué implica eso o cómo podemos comprender esas prácticas, ¿no? Entendiendo que esto de poner la sostenibilidad de la vida en el centro a veces se sigue utilizando como si fuera sinónimo de poner los cuidados en el centro, pero lo que dicen es otra cosa, y ahora lo veremos un poco lo que yo interpreto que dicen ellas, ¿no? Entonces, pues para empezar, empiezo pues problematizando esto que podemos llamar la hipótesis del equilibrio o del posible equilibrio entre empleo y cuidados, que viene pues de de las últimas décadas se venía discutiendo, con la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, digamos, lograr una igualdad entre hombres y mujeres por la vía de este equilibrio entre empleo y cuidados. Y dice esta autora Kathy Wicks pues que en el feminismo ha habido dos estrategias fundamentales para que este equilibrio se dé, ¿no? Por un lado es la afirmación de las mujeres en el trabajo asalariado vía la entrada de las mujeres en el mercado laboral, que según Kathy Wicks implícitamente pues implicaría pues asumir que las actividades no asalariadas que están más feminizadas tienen menos valor. Y luego la otra estrategia, que sería una reivindicación, una afirmación del igual valor de esas actividades feminizadas, y todo eso tiene que ver como con la reivindicación de los cuidados como trabajo, la distinción entre trabajo y empleo y todo esto, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué yo interpreto estas feministas que están difundiéndose más últimamente, están hipotetizando que esta hipótesis del equilibrio pues no es posible, ¿no? Pues por la persistencia que hay una persistencia estructural de las desigualdades tanto en el mercado laboral como en el campo de los cuidados, que tendrían que ver, digamos, con cuestiones más profundas, concretamente pues con cómo se organiza el capitalismo y cómo se organiza el patriarcado, y con lo que también vienen llamando el conflicto capital-vida, y que, digamos, habría una incompatibilidad fundamental entre la lógica del capital y la lógica de la vida, ¿no? O que, por así decirlo, en un sistema que sistemáticamente pone en el centro la acumulación de beneficio y que opera según la competencia expansiva y sistemática, y que solo reconoce las actividades que se pliegan a una presión temporal sistemática, etcétera, que son las actividades que se compran y se venden en el mercado laboral, sobre todo, ¿verdad? Bueno, pues en esas condiciones es imposible que la esfera que no pasa por ahí se equilibre o llegue a estar como en una jerarquía igual a la otra, ¿no? Por eso se puede interpretar así rápidamente que hablan de la incompatibilidad. Entonces, bueno, quería poner un ejemplo como para que se vea un poco esta persistencia, un ejemplo así, pero que me parece interesante, ¿no? Pues cuando se inventa la lavadora, que la lavadora dice, bueno, pues en este anuncio, que supongo que es finales del 19 o principio del 20,
dice que iba a ahorrar tiempo, trabajo, nervios, ropa, fuerza a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿las lavadoras ahorran tiempo, trabajo y nervios? Pues mucho tiempo después lo que vemos es esto, ¿no? Que esto es un anuncio de 2011 de Bosch, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese tiempo no asalariado que han ahorrado las lavadoras? Que se han transformado las normas sociales de higiene, que ha permitido que con ese tiempo ahorrado muchas mujeres entren en el mercado laboral y tal, pero eso no ha servido, digamos, como para generar un equilibriamiento, sino que ese desequilibrio ha persistido, esa desigualdad que se reproduce en el mercado laboral y también en la esfera de los cuidados, ¿no? Y entonces, pues aquí se ve esta figura de la mujer, 125 años de evolución, pues son 125 años de mutación de formas patriarcales, digamos, de división del tiempo y de los roles, ¿no? Entonces, bueno, eh, esta es la... Si creemos que no es posible ese equilibrio, esta es la hipótesis de la incompatibilidad de la vida y esto es lo que dice Amaya Pérez Orozco, que dice muy explícitamente, no se trata de poner en el centro los cuidados, sino la sostenibilidad de la vida. Y dice, si los cuidados son las tareas propias de esa esfera socioeconómica, privatizada, feminizada, invisibilizada, no deberíamos hacer una firme apuesta por la desaparición de los cuidados, más allá de su redistribución, reconocimiento y reconceptualización. ¿Qué significa esto? No es que tengan que desaparecer las actividades, digamos, de cuidado, de reproducción de la vida, sino esa división dual de las esferas y las relaciones que actualmente se dan entre esas esferas, ¿no? Como yo lo interpretaba en el artículo, como para ir pensándolo sociológicamente y ver cómo eso se concreta en prácticas, pues esa sostenibilidad de la vida del centro implica eso, esa superación de la división dual de las esferas, que es la que viene criticando durante tanto tiempo el feminismo, entre empleo privado, empleo cuidados o trabajo asalariado, cuidados no asalariados, público-privado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa sostenibilidad de la vida en el centro también implicaría desjerarquizar ese valor diferencial de los distintos tiempos, ¿no? Y especialmente el tiempo valorado, que es el tiempo del empleo, que habría que desvalorizarlo, pero no simplemente revalorizándolo de los cuidados, sino transformando esas relaciones entre tiempo de trabajo asalariado y tiempo de trabajo no asalariado, ¿no? Entonces todo esto también engancha con estas tres autoras que no son... bueno, Susan Himmelweit es un poco más conocida, pero esta es una autora alemana y esta es una autora estadounidense que estamos traduciendo ahora, que tiene un libro que va a salir en Traficante de Sueños, esperemos que en 2018, que tiene un libro que se llama El problema con el trabajo, The Problem with Work, y va un poco como en estas líneas, ¿no? De una crítica feminista de la ética del trabajo y también hacer una autocrítica del feminismo por haber reforzado de alguna manera una cierta ética del trabajo protestante capitalista que, como sabéis, es lo de Max Weber y todo esto, ¿no? Entonces, pues me parece que es interesante pues analizar esa vía. Entonces, ¿cuál sería la pregunta un poco que yo creo que había que hacer? Un poco pasar o no hacer tanto énfasis como en la reivindicación de los cuidados como trabajo y luego explicar un poco más concretamente por qué eso perdería centralidad desde esta nueva perspectiva. Y más bien pasar a la pregunta de qué prácticas concretas, qué condiciones deben cumplir las prácticas que ponen esa sostenibilidad de la vida en el centro y cuáles prácticas no, ¿no? Para poder distinguir y para poder ver qué tipo de prácticas queremos promover, si creemos que lograr una igualdad entre hombres y mujeres y cuáles no deberíamos promover, ¿no? Entonces aquí pues pongo que habría al menos dos condiciones para esas prácticas que ponen la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Una condición sería no someterse a una presión temporal competitiva, expansiva y creciente, que es sobre todo las prácticas asociadas al trabajo asalariado, al mercado, etcétera, y deberían ser unas prácticas que se ajusten a las necesidades y capacidades heterogéneas de las personas y grupos, ¿no? Porque el mercado lo que pide sobre todo son pues, de una necesidad homogénea de aumentar el crecimiento, de aumentar la competitividad y de aumentar la
productividad como imperativo necesario y estructural, ¿no? Y la segunda condición pues sería no reproducir esa división patriarcal del tiempo subordinada al empleo y los empleados en el marco de relaciones familiares, comunitarias y societales que no pivoten en torno a esa centralidad de los tiempos de trabajo y a esos sujetos normativamente reconocidos como trabajadores, o esto lo que llaman el BBVA, los blancos, burgueses, varones, adultos, etcétera. ¿Vale? Y entonces, pues vale, pues dentro de todo esto, pues el método que me utiliza este concepto de Lefebvre, pero que estaría enganchado con toda la tradición de gente que viene investigando como lo de la vida cotidiana, Teresa Torns, el grupo de estudios de sociología de Barcelona, etcétera. Y entonces, pues es un poco analizar la vida cotidiana de la gente pensando en cuáles serían esas prácticas, a partir del caso del tiempo del desempleo, que es un tiempo anormal, que es un tiempo extraño, en el que pueden digamos también con el sentido de reivindicar una cosa, que lo único que escuchamos es que la solución al desempleo masivo es crear empleo, digamos, es el dogma fundamental que se repite y que es prácticamente cuesta imaginar una alternativa, para decir que el desempleo, aparte de que es un drama, pero que básicamente puede ser un drama o debería ser un drama solamente por las condiciones de pobreza material que implica, reivindicar que también en el tiempo del desempleo, cuando se dan ciertas condiciones facilitadoras, por supuesto no siempre, cuando están todas las condiciones en contra, es imposible hacer prácticas que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro, pero cuando se dan algunas condiciones mínimas, lo que podemos ver en el tiempo de desempleo es que la gente puede disfrutar de su tiempo, de ese tiempo que supuestamente es un tiempo depresivo, también visto desde un modelo muy masculino, ¿no? Y vemos que puede haber hombres y puede haber mujeres, puede haber paradas y puede haber parados que en algunos momentos de su tiempo de desempleo puedan disfrutar de ese tiempo y sea un tiempo consentido precisamente porque no está sometido a esa presión competitiva permanente, etcétera, ¿no? Entonces esas prácticas podrían comprenderse como aquellas que no ponen el ritmo de trabajo salariado y el capital en el centro, sino el ritmo de la vida, en tanto que potencialmente autónomo del ritmo del capital. Y esto de potencialmente autónomo lo he querido subrayar porque no podemos hablar de prácticas autónomas mientras, digamos, el sistema de dominación social siga operando, siga funcionando, ¿no? Entonces lo que vamos a ver son contradicciones y tensiones y tal, porque no existe autonomía mientras no existe una autonomía material, unas condiciones materiales previas que permitan que esas prácticas sean autónomas, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, pues el análisis es esto. Hicimos 28 entrevistas y ese grupo de discusión y el material lo obtuve de ahí, ¿no? Y entonces lo que buscábamos era básicamente eso, paradas que pueden disfrutar del cuidado sin reproducir un rol patriarcal, ¿cómo sería eso? Y parados que puedan disfrutar de cuidar sin hacerlo como un rellenar el tiempo, sin el malestar que normalmente se atribuye a los hombres que hay parados que están encerrados en casa y tal, ¿no? Y siguiendo, pues bueno, pues estas investigaciones clásicas después de la crisis del 29, de Komarowski y tal, que son muy interesantes. Y tal. Entonces, pues nada, ya con un par de ejemplos empíricos, ¿no? Pues por ejemplo, también lo hablaba en par hay una potencia como en los ritmos femeninos, que lo hemos llamado, que es, por ejemplo, un grupo de amas de casa que tuvimos de Sevilla, que hablaban todo el rato, eran amas de casa no, digamos, tradicionales, sino que muchas eran universitarias, habían intentado entrar en el mercado laboral y luego el mercado laboral, digamos, las expulsó porque no les compensaba seguir en el mercado laboral dado las condiciones en las que estaban, ¿no? Sobre todo mujeres de clases populares. ¿Qué es lo que cuentan ellas? Pues un rechazo a la lógica del trabajo como muy inscrita y que ellas no se adhesionan, no se identifican con los valores y las lógicas de la competitividad creciente y tal, ¿no? Entonces es permanente pues esta apelación a su estrés, a su ansiedad, a la desincronización pues con los horarios de los hijos, de la escasez de tiempo y tal, y bueno, pues utilizan pues estos adjetivos, el infierno del trabajo, por qué tantas metas, por qué tanta rapidez, no querría correr más, por qué nos ponemos estas prisas, bueno, todo esto que es como muy cotidiano, pero que simplemente lo que quiero decir o quería subrayar es que ahí hay algo creo que es positivo, que es la capacidad de disfrutar
de otro tipo de tiempo, ¿no? ¿Cuál es la contradicción, sobre todo? Que esto se da en el marco de una división sexual del trabajo, patriarcal, etcétera, que normalmente hace que estos tiempos se subordinen al empleo del marido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues intentar ver esas dos cosas, ¿no? Entonces, pues en esa pregunta, ¿cómo sería esa forma del cuidado en una sociedad que pusiera la sostenibilidad de la vida en el centro? Pues qué preguntas nos permiten ver qué prácticas cumplen esas condiciones, ¿no? ¿Ese tiempo vivido tiene sentido? ¿Se puede disfrutar de ese tiempo? ¿Cuáles son las tensiones en la reproducción o no reproducción de ese rol patriarcal? ¿Se subordina al tiempo del empleo, sea en el marco de relaciones igualitarias o no, etcétera? Entonces, por ejemplo, esta es una mujer de una familia monomarental que lo que está hablando es que ahora el cocinar tiene otra forma temporal, y cocina pues para sus hijos. Dice, antes los macarrones eran el plato nacional y ahora ya hago más legumbres, hago albóndigas, hago guiso mucho más y tal, y trabajando no me quedan más narices, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la vuelta de tuerca de esto? Que más que reivindicar los cuidados en general, intentar distinguir, ¿no? Porque hay cuidados que pueden estar subordinados en unas condiciones de división sexual del trabajo, etcétera, o que sirven para reproducir la fuerza de trabajo de los hombres, etcétera, o tal, y hay otra forma de cuidar que es cualitativamente diferente, ¿no? Que se puede disfrutar y que en este caso cuando se puede disfrutar la paradoja es que normalmente no se vive como trabajo o hay muchas menos probabilidades como de que sea nombrado como trabajo, ¿no? Como cuando cualquiera podemos cocinar el domingo por la tarde porque nos apetece, porque tenemos tiempo y porque lo disfrutamos, ¿no? Entonces, pues ahí como la reivindicación de que eso es trabajo, debamos llamarlo trabajo, pues pierde como un poco de sentido, ¿no? Y más bien lo que creo que puede ser interesante sería reivindicar esas prácticas, ¿no? Rápidamente, pues en la experiencia de los varones parados, las potencias que puede haber y que también puede haber servido para que el desempleo se transforme, pues es esa posibilidad. Esto, por supuesto, no es cuantitativamente lo mayoritario y tal, pero cualitativamente es, creo que interesante para decir que es posible que haya otro tipo de vivencia del desempleo, ¿no? Entonces, pues esa valoración masculina del cuidado, que el desempleo les permite ver que hay un trabajo invisible en un hogar y entonces puede ser lo que permita reconocerlo y visibilizarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay unas frases aquí en un grupo de discusión. Ahora nos hemos dado cuenta de lo que hacían ellas. Es verdad que ahora lo valoras más. A lo mejor se cansan, dicen que ellas se cansan más en el trabajo del hogar que en el trabajo que tenían antes, etcétera. Entonces, pues este también potencial descentramiento de los varones del empleo, la recuperación de la paternidad, que es como de lo más importante y lo que más subrayan, ¿no? De esa expropiación de la paternidad que también el trabajo salariado ejerce sobre los hombres. Y luego otra cosa que, aunque no salga normalmente en las entrevistas por su carácter de tabú, podemos suponer que también la posibilidad de un tiempo satisfactorio, y Coral Herrera tiene un artículo sobre esto, pues es recuperar el ritmo de una sexualidad satisfactoria y tal, que en condiciones de escasez de tiempo y del ritmo de trabajo normal no se pueden dar, ¿no? Entonces, pues supongo que hablará Antonio un poco ahora de esto, pero eso, en esos varones que en esos varones que pueden, yo creo, la idea que manejan esos varones, a los 20 chavos, sí, ya estamos, que pueden reconocer su vulnerabilidad y que son capaces de desligarse de ese ideal de autosuficiencia, del homo economicus individualizado y tal, cuando eso pasa significativamente, se puede disfrutar en alguna medida del tiempo del desempleo, ¿no? Entonces eso también yo creo es una potencia que puede también transformar los roles de género y hacer que los varones puedan ejercer esas prácticas de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y tal, ¿no? Y nada, pues nada, simplemente pues esas conclusiones, ¿no? Si... No, ya estamos, ya estamos. Esas conclusiones, ¿no? Si podemos hablar de eso,
poner la sostenibilidad en el centro más que de poner los cuidados en el centro, ya que poner los cuidados en el centro significaría solamente hacer, digamos, una crítica de lo masculino desde el punto de vista femenino. Sino más bien una nueva síntesis, que es lo que estarían proponiendo pues las feministas que estoy un poco siguiendo en el artículo. Y más porque si reivindicamos los cuidados en general, podríamos estar reivindicando esta forma dual clásica, patriarcal clásica de cuidados, ¿no? O podríamos también estar reivindicando como un poco las formas más contemporáneas de la mujer que está en una doble jornada, la mujer superhéroe y todo esto que vive su vida acelerada y tal, que tampoco debería ser quizás desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida algo como a reivindicar o algo necesariamente positivo, ¿no? Que se estén pues, trabajando entre el empleo y los cuidados 17 horas al día y tal, ¿no? Y entonces, pues más bien habría que intentar ver cuáles son estas condiciones para que haya formas potencialmente poscapitalistas de cuidar, ¿no? Que serían en formas de convivencia no familiaristas o en familias más interconectadas hacia afuera, menos cerradas sobre sí, etcétera, y cuyos ritmos se ajustan a las necesidades y capacidades de los sujetos. Y nada, y esto por supuesto no podría analizarse práctica a práctica individualmente, sino ver cuáles son las condiciones sociales y colectivas en las que esto se da, ¿no? Pues intentar siempre que esa desaceleración social que sería necesaria para que esto se pudiera dar y para que esto se pudiera promover y expandir, implicaría una desaceleración social colectiva. No vale con que una familia o un grupo de personas pues se desaceleraran y quisieran poner la sostenibilidad de la vida en el centro, porque la consecuencia de eso más bien sería o que es un privilegio que te puedes permitir porque tienes una posición social más o menos cómoda, o si lo haces desde una posición más baja, pues lo que estás haciendo probablemente es precarizarte porque vas a ser menos competitivo y tal, y entonces seguramente te van a expulsar del salario. Y nada más, luego podemos hablar y muchas gracias. Vamos muy mal de tiempo, además, bueno, vamos a ir rápidos. Empezaré con dos cosas. Primero el agradecimiento, ¿no? A Alda, a Empar, que me invitan a participar. ¿Que no me oyes, María? Ah, vale. Sí, ¿no? Bien. Como digo, lo primero, dar las gracias a Esmeralda, a Empar, por contar conmigo y porque me han permitido hacer algo que pocas veces hacemos y que es difícil, que es cuando estamos empezando a investigar, tener que meter un poquito ahí el turbo para poner alguna idea en claro para poder contarlas en algún sitio. Y esto también lo digo como excusa, porque yo voy a ser el hombre gris de Momo. Bueno, no lo voy a hacer porque me he puesto 12 alarmas. Cuando pite eso es que me tengo que callar, ¿eh? Porque lo que os voy a contar es imposible de contener. El inicio de una serie de pesquisas, de preocupaciones por la masculinidad y la vergüenza, en este caso, en situaciones de paro. Y yo ya entrando solo este veranito, ya desbordado por 20 sitios. Lo que he intentado ha sido traer la complejidad, porque decías antes que quizá teníamos que, has dicho textualmente, tendríamos que tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que a lo mejor lo que tenemos es que tener claro que no podemos tenerlo claro, ¿no? Y que hay que estar cuestionando y pensando y repensando continuamente esos sitios donde las estructuras sociales, nuestras vidas, nuestras subjetividades van cambiando, se van haciendo y rehaciendo, ¿no? Y por eso también quería que empezase Álvaro, porque aquí hay más trampa. Bueno, os cuento primero la otra excusa y ahora os cuento esto. La otra excusa de Barre es que podemos elegir. O esto tiene movimiento o esto se ve con la letra que tiene que verse. Voy a poner el que se tiene que ver mejor y va a cargar, pero me falta una S en el título, pues no sé muy bien por qué. En el PowerPoint está, pero en el PDF no. Voy a poner esta versión porque antes está probando y daba algún problema y como no vamos muy bien de tiempo, mejor así. Y esto es... Vale. Bien, pues lo dicho, yo quiero hablar de masculinidad y vergüenza a través de un análisis de las situaciones de paro. Y he pedido que empezara Álvaro porque yo pensé que lo sabías, pero igual no te habían contado. Lo que yo quiero hacer es encontrar un poquito, a través de lo que estamos trabajando en los circuitos de la vergüenza, que tiene que ver principalmente con sociología de las emociones,
Lo que quiero hacer es que se encuentre con lo que yo venía trabajando a lo largo de mi carrera, a lo largo, sí, a lo largo de mi carrera y por 20 sitios. Los estudios de masculinidad y especialmente lo que yo llamo dinámicas de masculinización, es decir, cómo en cada contexto, en cada situación, en cada experiencia vital, aquellos que nos creemos varones, de alguna manera lo performamos, lo hacemos, lo rehacemos y por tanto acercarme a qué componentes de género vamos haciendo y rehaciendo y no tanto contar los elementos más estructurales o históricos, intentar estar atentos a donde hay líneas de fuga o de cambio. Claro, cuando me enfrentaba a esto, quedé con Carlos Prieto, el IP de la investigación de la que hablaba Álvaro, le conté yo mis preocupaciones y problemas. Me dijo, Antonio, yo tengo unos grupos de discusión que además tenemos en un repositorio, te los mando al correo esta tarde. Y eso es lo que yo he trabajado, los mismos grupos de discusión en los que se ha basado Álvaro. Él lo ha trabajado bien y yo he hecho un preanálisis que os pongo ahí porque creo que aquí todavía hay muchísimo más que rascar. Bueno, también había leído los trabajos de Álvaro, así que sé lo que él defiende, estoy de acuerdo prácticamente en todo, ¿eh? Pero lo que sí veía, y esto es lo que me parecía interesante, es que a través de esa idea de reutilizar y de releer desde objetivos distintos, trabajos de campo anteriores, esto es algo que ya en sociología ordinaria hemos hecho desde hace un par de proyectos, son muy, muy, muy productivos porque permite el debate. Por eso también quiero como hablar rápido, y estoy hablando rápido, para ver si queda un poquito de rato para que podamos hablarlo, porque creo que yo no traigo conclusiones, lo que traigo es pues un desbarre de cosas que creo que nos tenemos que pensar en colectivo. Eh, Como digo, muy interesante lo de releer aquello que ha hecho otra gente desde otro punto de vista. Y especialmente en el caso de la vergüenza. La vergüenza, uno de los grandes problemas metodológicos es que os puedo hablar de la vergüenza teóricamente, pero no me pidáis que os hable o cuente mis vergüenzas, porque son las mías y no las pienso contar. Quiero decir, pues esas son mis vergüenzas. Y esto no sucede así, ¿no? Y en este caso yo estoy convencido que cuando nos sentemos a hablar comparados a preguntarle por la vergüenza, pues aquello va a ser bizarro, vamos a tener que inventarnos otras formas de entrada, por una cuestión muy psicosocial. Es imposible que te pregunte por lo oculto y me lo puedas contar, porque por eso está oculto, por eso lo quiere ocultar. No, bueno, hay que jugar con otras entradas. ¿Qué es lo interesante? Que este tipo de temas yo lo vi mucho cuando trabajaba masculinidad y violencia de género. Claro, queríamos que no hablasen de violencia y no había narices en los grupos de discusión planteados desde ahí, bueno, se iban por la rama y tal. Justo al acabar esa investigación hicimos una sobre el uso del móvil en la pareja. Y yo en ese grupo de discusión pregunto, ¿y vuestras chicas qué tal usan el móvil? Y ahí me hablaron de violencia de género, ¿no? Cuando uno está preguntando por eso, de repente sale, es preocupante que saliera, pero de alguna manera tiene un discurso que desde otros sitios no puedes tener. Por eso mi agradecimiento a Álvaro como parte del equipo, a Carlos Prieto por pasármelo y a todos los que hiciste la investigación Tracubi. No me acordaba del título, ese era el... Tracubi, sí. ¿Y qué era? Trabajo, Trabajo... cuidados y vida personal. Esto era. Bien, pues eso en yo decía si era ocio, ¿dónde está? Pero bueno, era vida personal. Bien, y bueno, y lo que os voy a presentar es un poquito el análisis del diario. El análisis hecho desde lo que estamos trabajando en este proyecto de los circuitos de la vergüenza, que es un acercamiento quizá un poco complejo, pero a ver si soy capaz de explicaros a lo largo, no ahora, a lo largo de la presentación. La vergüenza es un elemento muy escurridizo y a la vez muy central en nuestras vidas. Lo que vimos es que si queríamos entrar a vergüenza teníamos que empezar a tener en cuenta diferentes niveles o diferentes trabajos que hace esa vergüenza ordinaria o cotidiana. Por un lado, la vergüenza funciona como una práctica de ordenamiento, y esto es de lo que yo más voy a hablar hoy y lo que me parece más interesante. Es decir, cuando sentimos vergüenza, cuando de alguna manera la vivimos, tiene que ver, y esto lo explica Seth, que es el autor clásico en torno a la vergüenza, con que nuestras actitudes o disposiciones individuales han entrado en conflicto con un valor colectivo o social. La vergüenza es la única emoción que no puede sentirse fuera de sociedad, porque uno siente vergüenza por no ajustarse a una norma, con lo cual tiene que estar la norma. Lo interesante es que, pensado desde ahí, desde la idea de sociología ordinaria, podríamos ver uno de esos elementos de ordenamiento, de ordenación. Cuando yo hago que alguien se avergüence, de alguna manera le estoy llamando al orden y por tanto lo estoy recreando, lo estoy rehaciendo o lo estoy reforzando. También esas prácticas de ordenamiento, bueno, las estudiaba Goffman, ¿no? Con aquello del rubor y cuando nos contaba cómo el rubor establecía la estructura social.
Y podemos tirar un poquito más de Goffman y pensar territorios del yo, cómo vamos configurando qué somos, cómo guardamos la cara, bueno, todo ese juego metafórico que él desplegó. De hecho, desde ahí podíamos saltar a un segundo elemento que a nosotros nos parecía fundamental, que era la vergüenza como dispositivo de subjetivación. Es decir, esas vergüenzas que sufro, que siento, ya sean más públicas, más privadas, más tal, más cual, ¿qué efecto tienen sobre mi subjetividad y cómo yo me pienso, me creo y experimento el mundo? Y todo esto al final, porque, bueno, es que os he hecho trampa y os lo he puesto al revés, el orden era el contrario, porque quería acabar con esto. Esto nos llevaba a tener que pensar la vergüenza desde su manejo cotidiano. Es decir, no la vergüenza como concepto, de esto se ha trabajado mucho, sino más bien entrar a eso que Colin llamaba las cadenas rituales de la interacción. Cómo hay una especie de guiones que seguimos, una especie de baile en el que nos vamos enganchando unos con otros y cómo las interacciones al final siguen una serie de estructuras, de parámetros que permiten que, bueno, que la cosa rule, pero que a su vez van de alguna manera configurando y reconfigurando estructuras de poder, relaciones desiguales y, bueno, lo que es la vida social. Bien, pues con esta idea en la cabeza, porque ahora ya veréis que se me van a mezclar los tres con mucha soltura, lo que os propongo es que pensemos desde la experiencia encarnada de nuestros protagonistas, eso que me han dado pie a través de sus relatos en estos grupos, y que intentemos ver esas prácticas discursivas en situación. ¿Cómo he hecho yo para meteros en la situación? Ellos me hablaban, en esos grupos que hemos visto alguna frase en la presentación de Álvaro, de las casas. La calle, ahora hablaremos un poquito, es una amenaza, la casa es un espacio que te come, pero bueno. Y bueno, pues lo he ilustrado con fotos que he echado en mi casa en los últimos 3 días. Así que, bueno, de alguna manera poner en línea con esa espacialidad. Lo otro que aparecen son citas de los grupos de discusión. No las he señalado porque todas son de los mismos grupos, uno hecho en Cádiz, otro en Madrid en 2013, con las mismas características. Varones entre 40 y 50 y pocos años, parados, con hijos y que se habían hecho cargo se habían convertido, en su mayoría, había algún caso que no, en los cuidadores principales de sus hogares. Bien, y ellos lo tenían claro, bueno, al menos uno. Me decía, es la cosa cotidiana. Bueno, no me lo decía, me lo decía. ¿Qué es la cosa cotidiana? ¿Qué es la vida real? Creo que tenemos que alcanzar la vergüenza si queremos entenderla desde ahí, desde esa vida real, desde esa construcción cotidiana en la que hace su trabajo y en la que creo que nos vamos a poder acercar no solo a los elementos que podemos poner en el paro a nivel teórico o a los elementos racionales de su discurso, sino que vamos a poder ir reconstruyendo esos elementos afectivos, emotivos, que creo que están detrás y que pueden ayudar a este debate que nos proponía Álvaro. Bien, ¿por qué en lo cotidiano el espacio de la vergüenza? La vergüenza tiene mucho que ver con guardar la cara. Esta borreguita no la guardaba en absoluto, se me cayó un día. Lo que hacemos cuando una de las cosas que se ha estudiado muchísimo, y esto lo hace Goffman, en torno a la vergüenza, tiene que ver con cómo de alguna manera mantenemos nuestra imagen de sí, como eso que los otros van a ver en nosotros lo podemos mantener. En su relato, cuando hablaban de vergüenza, aparecían elementos, yo creo que en la cabeza de todos y de todas cuando pensamos en vergüenza, usos que hacemos de esa palabra de esa emoción o cómo la nombramos. Lo digo porque la vergüenza va a aparecer en mil cosas y la vergüenza tendemos a asociarla con el elemento más negativo, aquel que de alguna manera nos cae cuando somos vergonzosos, ¿no? Encima. Cuidado, o yo creo que para pensar esto sociológicamente hay que abrir un poquito el foco. La vergüenza también tiene que ver con una forma de control social colectiva, ¿no? Las dos primeras frases, que los dirigentes políticos nos den vergüenza o que sean de vergüenza, es una llamada de atención colectiva a una persona en concreto. Claro, también podemos ver en esta anécdota que contaba un padre sobre su hija y por qué le compró el teléfono móvil, cómo la vergüenza puede funcionar en esos espacios cotidianos, cercanos, ordinarios, y, bueno, y cómo va generando porque las niñas de no sé cuántos años tengan móvil antes del criterio de sus padres, ¿no? Como hay un elemento colectivo que se mete por ahí. Bueno, aún así yo iba a lo cotidiano no para eso. Iba a lo cotidiano para intentar rescatar ahí cómo estaban viviendo, cómo estaban experimentando, qué me contaban de un afecto, una emoción tan potente como la vergüenza en relación al paro. Y ahí
aparece un elemento muy interesante, lo nombran, ¿no? Esta frase me parecía especialmente clara. En uno de los grupos decían al principio, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Del trabajo, a mí me daba vergüenza a todos nosotros decirle al colega, bueno, había como gestos tal, y entonces él lo que esperaba que le dijera al colega, ¿estás parado? ¿No? Y bueno, y contaba una serie de anécdotas en las que esa vergüenza se vivía. Creo que desde aquí podemos empezar a rastrear o a recuperar esos elementos de ordenación, esos elementos en los que de alguna manera la vergüenza hace un trabajo y los circuitos de la vergüenza van ayudando a que determinadas ideas puedan cambiar y bajo mi punto de vista que otras no puedan hacerlo. Mm, Bien, uno de los elementos que está muy asociado con el paro y con esta intromisión de la vergüenza es la dimensión emotiva que tiene esto para la vida de cualquiera, ¿no? El quedarte en el paro. Aquí tenemos otra cita de cómo alguien va viendo al llevar a su hijo al cole, porque ya está parado, cómo cada vez son más padres y cómo ve que ni se afeitan ni se lavan, y él habla de una depresión constante, ¿no? De alguna manera lo que nos encontramos es que la experiencia del paro contada por estos varones es una experiencia absolutamente dolorosa, ¿no? A mí esta me parecía muy poética y encima la acompaña de una foto y parece un poquito más, pero me parece de una dureza. Me aburre abrir los ojos, me da miedo. Esto es cuando a alguien le preguntan cómo empieza su día. Claro, que te pienses desde ahí me parece que es ponernos, que tenemos que darle esa carne, ¿no? Pues si no, ahora hablaré yo de ello y parecerá que, bueno, están equivocados, que tienen un discurso. Bueno, yo creo que tenemos que meternos un poquito en entender esa situación, ese contexto en el que lo afectivo, lo emotivo está muy en primer orden, ¿no? Y ahí planteaba, la verdad, que ha sido un espacio de vacío, un espacio de no saber exactamente qué hacer y de desorientación. Y esa palabra última con la que acababa esta cita, la idea de desorientación, me parecía inspiradora, ¿no? Y desde ahí creo que podemos empezar a pensar, o yo me preguntaba, ¿y cómo se orientan? ¿Dónde están los nuevos hitos o mojones para de alguna manera ir orientando el camino, ¿no? ¿Cómo están reconstruyendo estos elementos? Y me parece muy interesante cómo hablan de la casa, ¿no? La nueva espacialidad, el nuevo contexto, aquello que desorienta es que estás en el sitio donde estabas. De repente vete a tu casa, donde en tu casa eres un extraño. Esto lo decía un camionero que dormía afuera 6 días en semana cuando estaba en activo. Y ahí es donde quería desplegar un poco, pasa que voy fatal de tiempo, la idea, una de las ideas con las que trabajamos desde Ordinaria, esto es una cita, un texto de Elena Casado que sacábamos en el librito este sobre los móviles en la vida en pareja, y ella tiraba de la idea de coreografía en Goffman, ¿no? Y esa idea que plantea Goffman de que el hogar, la pareja, el espacio de intimidad, de alguna manera es el espacio, bueno, él decía textualmente, la casa, la pareja, es el laboratorio del género, es de alguna manera el lugar donde construimos y reconstruimos quiénes somos, ¿no? Textualmente decía, cada sexo deviene un dispositivo de entrenamiento para el otro. Y así lo que estructura la vida social en su conjunto se conforma y anima en un círculo muy pequeño y muy íntimo. Con esa idea que tiene Goffman de que el mundo es en verdad una boda, ¿no? Todos los días de nuestra vida estamos de boda ritual, ¿no? Estamos haciendo rituales uno detrás de otro. Creía que podía ser interesante acercarnos un poquito a los rituales que están desplegando estos varones, a qué tipo de realidad se están enfrentando y cómo la están conceptualizando. Y sobre todo intentar pensarlo en relación con los grandes personajes de sus relatos, que son sus mujeres. Sus mujeres son malas porque les dicen que no limpian bien, o son buenas porque le hacen no sé qué, o son sus compañeras, o se han separado por los conflictos. Es decir, hay una sobredimensión de las mujeres en el grupo de discusión con varones. Me pasó también uno de los con mujeres y haciendo las nubes de tag y tal, no pasaba. En el de ellos, una de las palabras que más aparece es mujer o mi mujer, en el de ella sus maridos y el hombre no aparecen como concepto. Bien, eh, bueno, ¿qué implica la casa? Me parecía muy clara la segunda frase que tenéis ahí. Yo sí me encuentro un poco frustrado porque llevo haciendo esta labor 2 años. Y claro, llega un momento que un hombre, interesante que lo nombre así, necesita algo más. Salir más del ámbito familiar. Y claro, de esta manera pues no hay salida. Ahí me parecía muy interesante ver cómo al final a lo que nos estamos enfrentando es a un cambio de situación y cómo la nueva situación exige una territorialidad distinta.
yo también tiraba de Lefebvre, ¿no? Yo no tiraba tanto de la idea de ritmo, pero sí de los espacios que uno construye para sí, cómo se reapropia y tal. Y aquí lo que me encontraba es que ellos no se reapropian. No hay algo que Lefebvre nos decía que pasaba siempre. Cuando tú ocupas un espacio ya diseñado, ya representado, significado, tú al hacerlo espacio vivido le das otra vuelta, o espacio practicado que también lo llaman, ¿no? Lo vives de otra manera. Y metes más sentido allí donde ya había otros que a veces entran en conflicto. Yo aquí me encontraba que la situación la podía entender o la podía perseguir en diferentes dimensiones. Hay una dimensión que aquí voy a abandonar, pero solo para que veáis cómo funciona además ese elemento del manejo cotidiano de lo vergonzoso, de la vergüenza. Él dice, o este informante, que le cambia el nombre, plantea que ya no pasea por donde paseaba. Tiene la necesidad de ser invisible, porque le conocen en el barrio. Este es uno de los de Cádiz, a mí me conoce todo el mundo en el puerto, dice, no puedo pasear por donde paseo, pues sería tener que dar cuenta todo el rato. ¿Cómo preservar esa identidad? O cómo que no me saquen los colores, que no me hagan sentir vergüenza. Bueno, pues yéndome a un sitio donde voy a ser invisible porque nadie me conoce, es decir, pasear en dirección contraria. Pero como os decía, me parece mucho más interesante entender qué está pasando dentro de los hogares, ¿no? Y qué tipo de coreografías de género son las que se están desplegando o se podrían desplegar a través de las situaciones de paro. Dice este varón, esta situación nos ha llevado a entender a muchos hombres el trabajo que las mujeres realizan y que nosotros nunca hemos valorado. De hecho, coincidimos en la cita, ¿no? Estaba también en tu PowerPoint. Ya no solo a nivel individual, sino a nivel social. Esta situación coyuntural va a ser ventajosa de aquí a unos años porque habremos cambiado muchos hombres. Este es un discurso o un sentido del discurso que atraviesa los grupos de discusión de arriba abajo, ¿no? Y Álvaro también, incluso en el capítulo que hacía, en el libro que presentaba en esta investigación, también hablaba en torno a ello. Claro, ¿qué es lo que me he encontrado? Si yo me quedo en los elementos más racionales o en los elementos más discursivos, funciona. Se repite con diferentes sentidos, se valora, se cuenta detalle. Pero cuando lo contrastas con los mismos informantes ¿cómo decir? En el relato afectivo o emocional que están haciendo de su experiencia, aquello no te funciona. O yo soy menos optimista que Álvaro, o no veo ahí una fuente de cambio. ¿Por qué? Por ejemplo, un señor me dice, si yo tuviera un trabajo, no dice, perdón, no lo dice, si yo tuviera un trabajo no tendría esa obligación que tengo, o lo haría menos, o con mi pareja. No, de alguna manera, el trabajo, ¿cómo os diría? Genera un marco, un enmarcado en el sentido de Lakoff, ¿no? El sentido que tiene el trabajo y el peso que tiene, o la vergüenza que genera el no tenerlo, hace que también nos queramos reconstituir de alguna manera desde ahí. En el momento en que tenemos ese elemento para engancharnos, eh, ni pensamos la posibilidad de que esto pudiera seguir siendo como es en estos momentos de paro, ¿no? De alguna manera, ya mi pareja entra por medio. ¿Cuánto? Ah, ¿no? Bien, de ahí es donde me metí a aquellos discursos que de alguna manera están yendo al tema de género de forma más clara. Claro, junto con el discurso en torno a esa posibilidad de apertura o esa valoración del trabajo de los trabajos de cuidado, de pronto te encuentras esto. O sea, te estás volviendo como la mujer antes. Es que es así. Y esto se acompaña. Es que, claro, el cambio de rol, eso nos toca las pelotas. O puede llegar a tocar las pelotas. Ahí matiza. Yo siempre me he ocupado de mi casa con mi mujer. Y bueno, en fin, que no soy machista. Pero es como un banco. Le quitas una pata y empieza a coger. Me parece muy interesante este tipo de... Ojo, no por meterme con el que lo ha dicho, creo que cualquiera podríamos decir semejante empanada de cosas. Pero creo que el discurso social en torno al género hoy está en esta deplorable situación. Mezclamos una cosa y la contraria en la misma frase, sin dejar muy claro que dónde estamos, ¿no? Y el cambio de rol toca las pelotas, pero yo no soy machista, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lidiar con todo esto? Yo lo que vi es que había estrategias aplicadas, es decir, prácticas, perdón, de lidiar con todo esto. Hay una cita que al final le he quitado porque no le iba a ver, no le iba a saber porque había que hacer la letra muy pequeña y es que era muy larga. Pero la idea era un poco esto, me hace una lista y luego yo voy haciendo las cosas. Hay una que es que es un discurso muy enrevesado, ¿no? Que había que ponerlo muy largo y por eso no lo tenéis. No, pero era algo así como yo hago lo que quiero. Mi mujer me hace una lista donde lo primero pone lo primero que yo quiero hacer. Digo, tócate lo retorcido que puede llegar a ser esto, ¿no? Al final no me detengo, pero en esta división del trabajo, por mucho que hagan la mayoría del trabajo, según declaran,
Aún esa tensión entre la tarea y la responsabilidad que el pensamiento feminista en torno a la conciliación y tal ha aplicado siempre, yo la veía intacta. Ellos están hablando, no todos, pero una mayoría de las personas que participan en los grupos están hablando del trabajo doméstico en tanto que tareas aisladas y no como la responsabilidad de que van a comer esta gente, que algunos sí, pero veía o seguía viendo una mayoría que no. Y me parecía muy simpático como nos lo decía este. Entre unas cosas y otras, el día a día es que no me encuentro a gusto con la situación en que estoy. Entonces la situación es esa, que me encuentro fuera de juego respecto a lo que era mi baremo. Y creo que ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta, aunque ya no nos quede tiempo. ¿Cuál es ese baremo? Lo que yo me encontraba al final, y una pena porque no me voy a poder desplegar, es que aquí podíamos rastrear en estas citas los elementos fundamentales de lo que son las dinámicas de masculinización, es decir, lo que nos han contado los estudios de masculinidad. Como toda masculinidad es siempre una competición, como hay una serie de elementos de estatus que están siempre puestos en el centro. Eh, bueno, lo ponía también la primera cita, la que está arriba, por ese juego de cuando se pueden hablar, está hablando de la sociedad desde hace una página. Y de repente llega este ejemplo y es porque tu papá es el primero que te va a decir, si no hay money, no hay money. Pero es el padre, no es la imagen de la mujer, es decir, hay esta línea masculina en la que se van de alguna manera incorporando una serie de valores, pero me parece mucho más interesante la segunda. ¿No? A la pregunta de cuál es ese baremo, qué es lo que esperáis, te dicen es que yo lo que creía y lo que me habían dicho era esto, tienes que ser el mejor, tienes que ser competitivo, tienes que ganar. Y ahí nos encontramos con la masculinidad, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos o podemos empezar a desplegar mucho más análisis, o aquí es donde vendría la parte así de ponernos a discutir, de pensar, de ponernos a reflexionar teóricamente. Me gusta mucho cómo lo cuenta Rita Laura Segato. Álvaro le tenemos que agradecer que viniera por aquí, ¿no? Que estaba detrás de la edición de este libro con Traficantes de Sueños. Eh, el, el- el planteamiento que ella hace del mandato de masculinidad, mira que está muy fuera de los estudios de masculinidad, me parece de los mejores que he leído. Ella plantea que ese mandato no es individual, sino que tiene mucho que ver con cómo hemos construido una cultura neoliberal, capitalista, patriarcal, en un momento determinado, colonial, que ella pone en el centro, en un momento determinado. Y cómo eso cae en nosotros. El mandato de masculinidad, por algo que tú decías antes, se están masculinizando, no sé, estamos cayendo todos bajo el capitalismo, caemos bajo ese mandato. ¿No? Tenemos que medir en lo que ella llama unas relaciones de dueñidad, donde hay unos que se sienten sujetos legítimos del privilegio, mientras que otros no. ¿Cuál es el concepto de que yo quería rescatar aquí? Esa idea de la pedagogía de la crueldad, que me parece brillante en su trabajo, ¿no? Como ella plantea que esto genera mucho mal, y esto genera mucha violencia, mucha agresión y bueno, muchos problemas. Y cómo deberíamos estar persiguiendo lo que ella llama pedagogías de la crueldad, que tienen que ver con cómo aprendemos a ser tan poco humanos con aquellos que nos rodean, ¿no? Cómo establecemos esas relaciones de desigualdad incluso con aquellas que hemos dicho que las queremos para toda la vida y que no se vayan nunca, ¿no? Y después nos encontramos en relaciones cotidianas en el hogar que son un poquito horribles. Bien, y ahí daba el salto. Creo que esa pedagogía de la crueldad nos puede ayudar poniéndola en línea con, casi con los estudios de masculinidad, con lo que Chodorov llamó la psicodinámica oposicional en la reproducción de la maternidad. Aunque aquí me estoy basando sobre todo en este texto, El enemigo fuera, en el que pensaba la violencia extrema y lo que hacía era aplicar estos mismos conceptos al caso concreto de la violencia. En un momento dado, muy en línea con los estudios de masculinidad, por ejemplo, de Kimmel, ella va a retomar ahí la idea de la compulsión, de cómo esto que ya hablaban, bueno, igual voy muy rápido, de Chodorov más o menos, sí, no, no, ella, vamos, si apareciera por aquí me daría un collejón de lo importante, reduciendo muchísimo. Va a plantear en un momento dado que las dinámicas de subjetivación masculina y femenina son distintas por las relaciones que establecemos en los primeros años de vida y mientras a vosotras se os empuja que tengáis una identificación relacional, que os veáis en la madre, que seáis su continuidad, tal, a nosotros se nos educa desde la idea de oposición. Tú lo que no puedes ser es la madre. Ella está hablando de sociedades capitalistas occidentales donde las madres son las cuidadoras principales. Si no fuera así, no funcionaría esta componenda. ¿No? Entonces, de alguna manera lo que dice es, claro, vosotros lo que os han dicho es, no te madres, no te pegues a la falda de la mamá. Eso jamás. Independízate, sé lo opuesto de aquello que quieres ser. Bueno, tirando de psicoanálisis, ya sabéis, tanto niños como niñas, nuestro primer vínculo amoroso es con la cuidadora principal, que en nuestras sociedades es una mujer. ¿No? Ella dice, el principio de la masculinidad es que tengas que demostrar todo el rato que no eres aquello que
que te han dicho que no puede ser. Y esa es la compulsión. ¿Qué es lo que va a avanzar en este texto que en la reproducción de la maternidad no está? Lo que se da ya cuenta es que la forma de llevar esto a cabo es la humillación. La forma de poder hacer esto es el miedo a la humillación propia me lleva a humillar al otro como estrategia para que yo no pueda ser humillado. Y ella va a conectar de ahí, bueno, experiencias de violencia extrema. Me parece muy interesante ahora devolverlo a la masculinidad, los estudios de masculinidad, Kimmel, y él, leyendo a Chodorov, plantea que, claro, no habla de humillación, porque no había escrito todavía este otro texto, pero él plantea que en algo de esa oposición, de esa compulsión, lo que podemos ver es todo un ejercicio de la vergüenza masculina. Ante el miedo de ser señalados como no suficientemente masculinos, lo que vamos a hacer es dar muestras continuas de que somos aquello que el modelo cultural nos está exigiendo que sea. Lo traduzco a lo que estamos hablando aquí esta mañana. Al final, si a mí lo que se me está exigiendo es que tenga un trabajo asalariado, porque es lo que me convierte en ganapán y por tanto lo que me permite ocupar mi rol, es muy rápido, ¿no? Pero esa cita del cambio de rol te hace entender que la gente sí piensa que hay dos roles diferenciados, ¿no? Entonces, si quiero recuperar el mío, es un ejercicio público. Es lo que va a permitir que no me avergüence, que no se me humille, pero creo que es el gran freno a que esas experiencias, incluso esas afirmaciones, dichas, yo estoy seguro sinceramente, sobre que ahora valoran mucho más lo que antes no valoraban, yo las veo muy limitadas. Creo que siguiendo aquello que les preocupa, aquello que les produce miedo, aquello que de alguna manera reconocen que es el cambio emocional que implica el paro, me parece difícil confiar en estas situaciones como el punto de partida de estrategias de superación, de subversión o de igualación entre hombres y mujeres hacia dentro del hogar. Pero sí me compro lo que ha dicho Margarita, que yo no te he oído, pues no estaba, pero luego lo han repetido y lo he copiado. La crisis es un momento de ruido. Y donde hay ruido es donde podemos sacar el sentido, donde podemos repensar los sentidos. Sí que creo que tenemos esa oportunidad, la de repensar. Y por eso me ha encantado lo que has contado antes, ¿no? Yo creo que es una propuesta de por dónde podríamos repensarlo. Pero quizá también y previamente tenemos que pensar cuáles son los frenos, cuáles son las imposibilidades que o atendemos mínimamente o nos va a ser imposible. Me pasa un montón, lo siento un montón. Muchas gracias y a ver si nos da para hablar un poco. Bueno, pedir disculpas porque creo que he tomado mucho tiempo y nos hemos quedado cortos al final. Yo y el tiempo somos enemigos. Estamos intentando reconciliarnos. Bueno, dejamos unos minutitos para que podáis intervenir. No lo haremos demasiado largo porque sabemos que tenemos entrada en la tarde y unos tiempos, ¿vale? He de interpretar esto como que tenemos mucha hambre y vamos a seguir hablando durante la comida, ¿verdad? Bien, pues lo damos ya por zanjado y volvemos en breve.